Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora vamos a platicar de algo que uno pudiera pensar que no existe. Sin embargo, ¿qué creen? Sí, sí existe la explotación laboral y vamos a aprender de qué se trata. Mi querido Milton Aguirre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Gilberto? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Nada que agradecer. Oye, la verdad es que uno cuando dice explotación laboral, pues podría pensar que se trata, que estamos hablando de la época de la esclavitud o ya sabes, ¿no? De hace muchos años. Y es increíble que en una gran cantidad de países se presente esta explotación laboral que puede ir desde meramente una carga de trabajo muy fuerte hasta realmente tener a las personas ahí sin dejarlas salir para que vayan a sus casas, ¿no? Sí, claro. Fíjate que es un tema que hay que definir bien, porque muchas veces la gente dice, no, hombre, estoy todo el día trabajando, me explotan. No, no, la explotación laboral realmente es otra cosa. Dijiste una palabra muy atinada. Estás hablando de algo que se está pensando cuando existió el esclavismo y no regresar a eso. Desde luego no vamos a regresar por la época, pero no regresar a situaciones similares, ¿no? Y, Y digo desde luego que no, porque hoy día hay leyes, hay órganos de transparencia, pero no regresar a algo similar a esa parte, ¿no? Que hay una explotación hacia las personas de una manera inhumana. Y fíjate que podría pensarse que no, pero al menos en Estados Unidos, cuando estuve viviendo allá, me tocó conocer varios casos de primera mano de jefes que les quitaban el pasaporte a los empleados para tenerlos prácticamente pues bajo su poder, ¿no? Y evidentemente las personas lo hacen porque necesitan el dinero, porque necesitan trabajar para enviar dinero a sus casas, pero pues estaban prácticamente esclavizados esa persona porque de otra forma perdían sus papeles o sus documentos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Porque, por ejemplo, ahí ya no hay una libertad de voluntad. O sea, no es lo mismo que yo te diga, Gilberto, te voy a pagar 5 pesos y me vas a hacer esto. Y que tal vez te encargue un poco más a decirte, a ver, no vas a salir, no puedes comer, no puedes hablar con nadie, no te puedes cambiar de trabajo porque tengo tu pasaporte, como bien dices. Hay una historia que no sé qué tanto sea cierto, que dicen que para que sea China, bueno, trae artículos que difícilmente compites, ¿no? Porque dicen que sale con empleados en el barco de China y ahí van en el barco, no se pueden bajar, entonces los tienen trabajando casi todo el día, ¿no? Esas cosas son explotación laboral. Además, sin el cambio a una retribución justa. Ahora, en el caso de México, por ejemplo, ¿cómo están las leyes en este sentido? Mira, ahorita es un tema muy polémico porque es muy confuso. Se reformó, se adicionaron unos artículos a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, que es muy amplio, y para la protección y asistencia de las víctimas de los delitos. O sea, habla de todo, de trata de personas, que incluso estás hablando de un tema de explotación sexual. Bueno, se reformaron 2 artículos y entre ellos destaca algo que se ha suscitado a la confusión. En el artículo 21 dice que los patrones que explotan a los trabajadores podrán ser acreedores a una pena económica y una pena privativa de la libertad. Entonces, ¿en qué viene la confusión de ambos sectores? Los trabajadores creen que entonces ya pueden meter al patrón a la cárcel, ¿no? Y los patrones creen que ahorita, si tú trabajas 15 minutos más después de la hora, son acreedores a una sanción penal. No es el caso. A ver, lo que no especifica bien y no pone sus delimitantes, las noticias, lo que nos dicen las autoridades es que la ley laboral no se ha reformado. La ley laboral sigue como desde hace muchos años con los mismos topes de jornada, es decir, 8 la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. ¿Sí? A lo que se refiere esta reforma a la ley general para prevenir las sanciones y tortura es que no se explote a una persona de manera injustificada, contra su dignidad y sin una justa retribución. Que aquí es donde deben tener más cuidado los patrones. Porque si bien es cierto, difícilmente en la actualidad, no digo que sea imposible, pero difícilmente vas a tener a alguien trabajando 19 horas al día, no lo dejas salir, no le das de comer. Es decir, esta parte de explotación, que también se dice que ocurre mucho con la gente del campo, que los
llega el narcotráfico, los agarra y los pone a trabajar a plena rayo de sol. Esa sí es la definición de esta explotación laboral. Bueno, difícilmente ocurre esto en un centro de trabajo normal. Lo que sí tienen que cuidar los patrones es el tema económico, porque dentro de lo que se está considerando acá es que yo te haga trabajar mucho y dices, pero ¿por qué le pagas menos del mínimo, por ejemplo, no? Cuando tiene una jornada extenuante en una actividad extenuante, voy a presumir que estás cayendo en este supuesto de la ley. Entonces, esto es un llamado para aquellos patrones que indebidamente tienen afiliados, por ejemplo, a los trabajadores, legalmente los tienen con el salario mínimo y en la realidad ganan más, ¿no? Porque aquí sí les va a generar un problema al tener la presunción de que están explotando al trabajador. Entonces, si es algo que tienen que cuidar, perdón, ¿algo me ibas a decir? Te iba a preguntar porque mencionaste hace rato que es una retribución justa. ¿Cómo se determina que sea justa? Porque al final tú me puedes decir, oye, necesito un chofer y le voy a pagar 500 pesos mensuales, que yo podría decir, oye, es muy poquito, pero habrá quien sí se le haga justo porque necesita el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina eso? Mira, en principio hay dos estándares muy valiosos, que es el salario mínimo. No puedo pagar menos de lo de este salario mínimo que a su vez está determinado por algo que se le llama la CONASAMI, Comisión Nacional para los Salarios Mínimos, compuesto por muchos representantes de gobierno y del sector privado para determinar cuál es esa cantidad mínima que alguien debe ganar. Hoy día estás hablando de 7,200 pesos al mes. Ahora, hay también salarios mínimos profesionales para X actividades, un enfermero, un mecánico, un carpintero, etc., ¿no? Entonces, ese puede ser un primer parámetro. Dos, vamos a pensar que tu actividad, por ejemplo, un locutor de radio o un reportero no está en esta tabla de salarios mínimos profesionales, pero ahí lo que tienes que ver es más o menos, la autoridad vería un estándar de si le estás pagando, voy a decir números al azar porque lo desconozco. A lo mejor un reportero gana 9,000 pesos al mes. Dices, sí, pero mira, no viene todos los días, solo es cuando hay una emergencia o tiene una jornada de 8 horas diarias, descansa, pues, que es muy distinto a que le quiera pagar 1,500 pesos, ¿no? Porque ya te estás yendo a un extremo a la baja, mal lo dices, a ver, no nada más estás por abajo del mínimo, no te da, esos 1,500 pesos al mes no le alcanzan ni para comer. Eso es lo que tiene que visualizar una autoridad para determinar cuándo no hay una relación causa-efecto entre el salario y la actividad que te realiza. Ahora, ¿qué hago si en un momento dado, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, yo me doy cuenta de que pues estoy siendo explotado en mi trabajo? ¿Cómo se procede, Milton? Bueno, aquí tendrían que hacer una denuncia primero ante las autoridades laborales e incluso penal, porque, ojo, son conceptos distintos que están entrelazados, por eso viene esta confusión, porque aquí en la reforma a la ley de índole para evitar la explotación, se determina que dentro de varias definiciones de explotación laboral va a estar el que labores más de la jornada que menciona la ley, así lo deja en términos generales. Entonces, una persona puede acudir ante la fiscalía, por ejemplo, a manifestar, oigan, yo creo que están explotándome laboralmente por esto, trabajo en estas circunstancias, que además la explotación no nada más radica en el tema económico, sino en dónde, ¿no? Porque si estoy en un centro de trabajo donde hay ratas y cucarachas y hay mucho ruido y no tengo el equipo de higiene necesario, se está derrumbando, entrarías en este concepto también, ¿no? O bien acudir a las instancias laborales, que puede ser la inspección del trabajo, de manera primordial, puede acudir ante un tribunal laboral a hacer este reclamo y ahí incluirlo. Aunque en estricto sentido, como estás hablando de un delito, debe ser ante la Fiscalía General, no ante la... Porque una autoridad laboral finalmente su competencia reduce a que le digan al patrón, te voy a clausurar, a la inspección del trabajo, o te voy a imponer una multa. En el caso, por ejemplo, de los niños, ya habíamos platicado sobre el trabajo infantil, pero ¿se puede incluir dentro de explotación laboral? Sí, claro. Sí, sí, si tienes un menor de 12, 13 años trabajando además en circunstancias que están expresamente prohibidas por la ley, como es en un bar, en expendio de bebidas alcohólicas, en industria nocturna, estás violando no solo el que sea un menor trabajando, porque hay ciertas excepciones, sino
precisamente estás haciendo lo que más prohibido está, que es el que esté en un entorno negativo o que pueda afectar su crecimiento. Y algo que también me llama la atención, la autoridad, ¿qué hace? ¿Procede en contra de la empresa y se le da algún tipo de compensación al trabajador o requiere, por ejemplo, que el trabajador ya no esté en esa empresa? O sea, ¿cómo se maneja esta situación? Porque está medio difícil el hecho de que si una sola persona denuncia, pues eso quiere decir no que nada más sea yo el explotado, que podría ser, sino que más bien es todo el grupo de empleados que ahí están, ¿no? Que estarían bajo las mismas circunstancias pensándolo de esa forma. Sí, claro, sí, pero aquí habría que ver, porque a lo mejor yo estoy en un trabajo formal donde me están explotando. Mi queja sería netamente laboral, en una parte en el sentido de que no me están retribuyendo lo que me tienen que retribuir y entonces me condenarían a la empresa al pago. Pero lo importante o lo grave, motivo de esta reforma, que puede hacer merecedor al representante legal de la empresa a una sanción privativa de la libertad es que denuncian en materia penal y ahí si se determina, la ley habla de que tú tengas a un trabajador, pero si tienes a 100, pues tu pena puede subir, no disminuir, ¿no? O no va a quedar igual, porque vas a decir, ok, se quejó una mujer, por ejemplo, ¿no? Que está embarazada, ya no debería estar trabajando y la tienes ahí explotando, no le pagas, no le das seguro social. Pero además me enteré a raíz de esto que hay menores, que hay personas de la tercera edad, que no los deja salir a comer. Entonces, ahí ya la autoridad tiene que ponderar y hacer un análisis exhaustivo de qué tipo de sanción final le va a poner al representante legal o al patrón. ¿Y por qué digo final? Porque va a decir, bueno, ahora sí que, como en las películas, ¿no? Le va a sumar años de cada delito para determinar cuál va a ser el monto final. Oye, Dime, y dime. en el caso de las horas extras, siempre y cuando sean remuneradas, entonces no se pueden considerar como un tipo de explotación, por ejemplo. Es correcto. Lo que pasa es que aquí también hay una contradicción inicial en la Ley Federal del Trabajo, porque te dice nadie puede laborar más de la jornada ordinaria. Y después te dice, pero si laboras, te tienen que pagar en tal cantidad. Entonces, ¿puedo o no puedo? ¿No? A ver, Gilberto, yo no te puedo dar un puñetazo, pero si te lo doy, te tengo que sobar. Pues no, ¿puedo o no puedo? Ok, ahora, dentro de las horas extras también están reguladas por la ley. Habla de no más de 3 horas, 3 veces a la semana, es decir, un máximo de 9 horas. En teoría son las únicas que debo elaborar. Pero por otro lado, la ley enseguida dice, ok, esas 9 las vas a pagar al doble, pero si excede de las 9 las vas a pagar al triple. Es ahí donde tengo que hay un vacío legal o una falta de tecnicismo en estas reformas de técnica legislativa para determinar en qué momento voy a incurrir en esa explotación, dejándolo al arbitrio del juzgador que en su momento resuelva. Y a veces eso es malo, porque a tu criterio, a lo mejor tú eres muy radical y dices, a mí a partir de la hora 10 ya es explotación. Y para alguien más digo, bueno, pero si me estás diciendo que después de las 9 las puedo pagar al 300%, entonces están permitidas por la ley y a mi criterio es después de 20 a la semana. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo se maneja el personal de confianza? Que en muchas ocasiones, pues, trabajan jornadas larguísimas, pero incluso ni siquiera les llegan a pagar las horas extras. Mira, en eso no hay una distinción en la ley. Todos tenemos los mismos derechos. Si eres de base, de confianza, si eres sindicalizado, si no estás sindicalizado. El tema, además, en concreto de las jornadas, eso le aplica a todos, incluso en el derecho laboral burocrático, es decir, de personas que trabajan para gobierno, la jornada se mantiene igual, ¿no? Porque ahí sí el trabajador de confianza tiene restricción a ciertos derechos. El tema de jornada es igual que cualquier iniciativa privada, se tiene que respetar eh, ese lapso máximo para elaborar. Lo que busca la ley, lo que se previó y así lo ha ratificado México en la Organización Internacional del Trabajo, es evitar que haya una explotación. Tú debes tener tiempo para descansar, para convivir con tu familia, para alimentar sanamente, incluso para reponer energías, ¿no? El tema de las vacaciones te dicen, aléjate del centro de trabajo, pues también para que cargues pilas, ¿no? Pues si en mis vacaciones me vas a estar hablando, pues sigo con ese estrés o sigo trayendo todas esas obligaciones, que es lo que se trata de evitar. Claro, pues interesante el tema, sin duda. Milton, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, ¿dónde podemos encontrarte? Gracias, Gil. Pues con mucho gusto en el 299, 290
7770. Perfecto. Muchísimas gracias, Milton. Te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego, gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.